Oye, Rosita, ¿de qué se contaba? Es así. Hola, buenas tardes. Eh, Bienvenidos a todos. Voy a quitar el volumen de esto, que hace eco. Sí, buenas tardes a todos desde aquí, desde España. Eh,
Hoy he creído interesante incluir este módulo del miedo en el taller del ego, las emociones y el perdón. El miedo nos afecta a todos en mayor o menor medida. Todos tenemos miedo y el miedo es un adversario, el favorito del ego, que nos paraliza y hace que nos bloqueemos, limitando nuestro verdadero potencial. Y es muy importante que tengamos herramientas. Propósito de este taller sobre el miedo es daros herramientas prácticas para que podáis, de alguna forma, identificar esos miedos y tener esas herramientas para poder, de alguna forma, desarmarlos. Porque el miedo, en realidad, es ilusorio, está provocado por el ego, que continuamente está tejiendo ilusiones en nuestra vida. Y de lo que se trata es de saber qué es lo que hay detrás del miedo. Detrás del miedo siempre hay un tesoro. ¿Por qué? Porque el ego lo que quiere es que no descubramos nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad está más allá del miedo y del ego. El miedo es un tema universal en la experiencia humana. Vamos a profundizar en este sentimiento, en esta emoción. Sabemos que hay dos emociones fundamentales y solamente una de ellas es real. Están el amor y el miedo. O sea que el miedo, por eliminación, podríamos definirlo como la falta de amor. Vamos a profundizar en este sentimiento tan común y a la vez tan desafiante que juega un papel crucial en nuestras vidas y cómo desde una perspectiva cabalística podemos entenderlo, transformarlo y enriquecer nuestro crecimiento espiritual y emocional. El miedo es como una sombra que crece al caer la tarde. Cuanto más baja el sol, podríamos identificar el sol como el amor. Cuanto más baja el sol, más larga y más amenazante parece esa sombra. Pero, ¿es la sombra realmente algo a que temer? Simplemente es la ausencia de luz. Aquí, en el ejemplo que hemos dicho, el amor sería la luz y el miedo sería la ausencia o la inconsciencia de que esa luz está ahí. Del mismo modo, el miedo es la ausencia de un entendimiento más profundo, la falta de luz sobre nuestras situaciones y nuestras emociones. O sea, el miedo es la ausencia de entendimiento de lo que nos está pasando. Y esa ausencia de entendimiento de lo que nos está pasando provoca esa incertidumbre, esa falta de entendimiento que nos provoca ese malestar y esa situación de miedo. Vamos a poner el ejemplo, vamos a poner un ejemplo para entender lo que es el miedo. Para comenzar a desmitificar el miedo, voy a contar una parábola. Vamos a imaginar que vamos caminando por un sendero oscuro. Por favor, silencien los micrófonos, por favor. Para entender el miedo vamos a poner esta parábola. Vamos a imaginar que vamos por un sendero oscuro en medio del bosque. De repente vemos en el camino una serpiente y el corazón
se nos salta. O sea, es una reacción instintiva del cuerpo el tener miedo ante un peligro. El miedo se apodera de nosotros, pero cuando encendemos una linterna, descubrimos que no era una serpiente, sino solamente era una cuerda vieja y deshilachada. La luz de la linterna, o sea, la comprensión, o sea, la luz de esa linterna es la comprensión, disolvió el miedo. Así, muchos de nuestros miedos son como esa cuerda, que son ilusiones que bajo la luz del entendimiento, desde este punto, desde la Cábala, pierden poder. En la Cábala es fundamental el entendimiento que se corresponde con la Sefirá de Binah. Por tanto, ese entendimiento es lo que nos provoca esa luz, y donde primero veíamos la serpiente a través del ego, ahora vemos la cuerda a través de la luz del entendimiento. Vamos a hablar del efecto feedback del miedo. El efecto feedback del miedo lo podemos tomar de este relato del bosque, y ahora lo vamos a trasladar a la música. Imaginad un micrófono demasiado cerca de una bocina, crea un sonido agudo y continuo, un bucle de retroalimentación que se intensifica a sí mismo. El miedo opera de manera similar. Cuanto más nos enfocamos en el miedo, más alimentamos la cadena de pensamientos y emociones que amplifican el miedo original. Por tanto, en la Kabbalah entendemos que romper ese ciclo es esencial para liberarnos y avanzar en nuestro camino espiritual. Por eso se dice que lo peor que hay es tener miedo al miedo. Lo vamos a ver más adelante. Lo peor que hay es tener miedo al miedo, porque en realidad la mente, la imaginación desbordada, hace que tengamos mucho más miedo al miedo que a la cosa en sí, que supuestamente a lo que le tenemos miedo. El miedo y el ego están totalmente relacionados. El alimento favorito del ego es el miedo. Y sobre todo el miedo lo que intenta es que esa identidad que ha construido el ego no se manifieste. O sea, no seamos conscientes de esa identidad. Que sigamos en esa zona de confort construida por el ego, que nos mantiene en una situación de miedo, que nos paraliza, y que sepamos que lo que nos mantiene en esa zona de confort es el miedo. Porque el miedo, lo vamos a ver, he hecho una serie de vídeos hablando del miedo, que la nota común del miedo es que nos paraliza. Si el miedo nos paraliza, ¿qué tenemos que hacer? Actuar. ¿Por qué? Porque cuando vemos más allá del ego, nos damos cuenta de que esos miedos son ilusorios. El ego lo que hace es fomentar esa imaginación descontrolada, y esa imaginación descontrolada, basada en emociones negativas, lo que hacen es retroalimentar ese miedo y hacer ese miedo más profundo y alimentarlo a su vez. Aquí tenemos prácticas cabalísticas para superar el miedo. Pues como sabemos, las prácticas cabalísticas, fundamentalmente tenemos la meditación. ¿Por qué? ¿Qué hace la meditación? ¿O qué es una de las cosas que hace la meditación? La meditación lo que hace es controlar esa imaginación desbordada, la ancla al momento presente. Porque una de las cosas más dañinas que hay es una imaginación descontrolada. La imaginación es una de las herramientas más poderosas del alma, pero no controlada puede ser devastadora, puede hacer que esa imaginación esté desbordada por las emociones negativas y
que nos lleven por un camino de caos y de sufrimiento. Por tanto, la meditación, la atención plena, nos anclan al presente y una de las meditaciones fundamentales es la meditación de la letra hebrea, específicamente la letra Aleph. ¿Por qué? Porque esta letra nos conecta con la unidad de toda la creación, disolviendo así la ilusión de separación que alimenta el miedo. El miedo está fundamentalmente basado en la creencia raíz, que es la creencia en la separación, la creencia de que estamos separados. También la meditación de los 72 nombres de Dios es fundamental. ¿Por qué? Porque los 72 nombres de Dios son atributos de la misericordia del Creador. Son energías angélicas que van a impregnar nuestra conciencia de esos atributos de misericordia. Por eso son 72. Y 72 es la gematría de Gesed, o sea, misericordia, nos conecta con la bondad y con la misericordia de Abraham Avinu. Pues integrar la meditación de los 72 nombres de Dios hace que nosotros cambie nuestra conciencia. Y además, una de las cosas que descubrí cuando empecé hace años a estudiar Kabbalah es que los 72 nombres de Dios son la moneda de cambio con la que se paga en los mundos espirituales nuestro tikkun. El tikkun, el karma astral o el contrato del alma que tenemos aquí, con la meditación de los 72 nombres de Dios, es la moneda más preciada en los mundos espirituales. Por tanto, esta herramienta es fundamental para superar los miedos. La integración de los 72 nombres de Dios. Y estamos haciendo, y me está apoyando en esta labor, Leticia Corona, que está haciendo las meditaciones guiadas de los 72 nombres de Dios. Os invito a que os suscribáis al canal, porque vamos a completar la serie de los 72 nombres de Dios, y me parece fundamental integrarlos en nuestro día a día. Me dice aquí Elvis que no se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el audio? Sí. Sí se escucha. Sí, sí se Gracias. escucha. Vale, seguimos. Estrategias para la práctica de la entrega activa. O sea, concentración en lo que estamos haciendo. Una de las cosas que, como hemos dicho, que más daño hace es una imaginación descontrolada. Pues a través de la meditación, a través de técnicas de concentración, de atención, lo que estamos haciendo es subyugando la imaginación ahí al momento presente. ¿Es realmente el miedo a la cosa lo que más daño nos hace? Lo que más daño nos hace es el miedo al miedo, no a la cosa en sí. Este dato es fundamental porque muchas veces estamos sufriendo, teniendo ansiedad, situaciones de estrés, un miedo descontrolado a situaciones que muchas veces no ocurren. Y aquí podemos ver cómo es la imaginación la causa, la imaginación descontrolada, la causa de todo este daño que el miedo nos puede hacer. Por tanto, vamos a dar herramientas aquí para ver el engaño de la mayoría de los miedos, porque existen miedos que sí son reales, pero la mayoría de los miedos no son reales. Por ejemplo, vamos a ver ejemplo de miedo al miedo. Imaginemos que vamos a presentarnos a unos exámenes o unas pruebas de acceso para
para unas oposiciones o para un trabajo o donde nos van a examinar. La situación es, muchas personas temen hablar en público o enfrentarse a un examen tan importante. Esa es la situación real, o sea, una situación objetiva, pero vamos a ver ahora el miedo real y el miedo al miedo. O sea, un miedo real es que olvidemos el discurso o no sepamos responder a las preguntas del examen. O sea, llega el momento donde nosotros nos examinamos y se nos olvida. Es un miedo real, puede pasar. Pero existe también el miedo al miedo que provoca que tengamos las noches de insomnio, la ansiedad previa al evento y ese miedo nos paraliza. Nos paraliza porque estamos imaginando una situación, la estamos anticipando, estamos de alguna forma atrayendo esa situación y nos provoca un estado de ansiedad en la que no podemos dormir, estamos anticipando el fracaso y eso hace que nuestro rendimiento mental baje en picado. ¿Por qué? Porque cuando la mente está ansiosa, está repleta de miedo, la mente es mucho menos efectiva, es mucho menos resolutiva y el miedo es una de las cosas más devastadoras a la hora de tener una mente eficaz y enfocada. ¿Has visto este miedo? Otro miedo muy recurrente, por ejemplo, un miedo en el que las personas tienen miedo a volar en avión. Es una situación objetiva en la que hay personas que tienen miedo a volar en el avión por sus determinadas circunstancias, por lo que sea. El miedo real, pues es un miedo real que puede haber una emergencia en el avión. Pero también está el miedo al miedo. La ansiedad antes del vuelo puede llevar a ataques de pánico, problemas digestivos, incluso a que algunas personas eviten viajar por completo. Estos son los efectos del miedo anticipado. Es la imaginación desbordada, enfocada en el miedo y el ego alimentándose de ese miedo. A menudo tienen impacto mucho mayor en la calidad de vida que el riesgo estadístico, porque sabemos que el avión estadísticamente es el medio de transporte o uno de los medios de transporte más seguros que existe estadísticamente. O sea, por estadística, este miedo no tiene razón de ser, pero es miedo al miedo. O sea, es un miedo descontrolado. Me dicen aquí que ese es el miedo a volar en avión. Pues el miedo a volar en avión hay que confrontarlo. Los miedos, todos los miedos, hay que confrontarlos. Progresivamente, de forma escalonada. ¿Por qué? Porque el miedo, cuando nosotros huimos del miedo, lo hacemos más fuerte. Ese miedo se alimenta de oscuridad. Ya he dejado de viajar desde 2012, pues, pues hay que viajar en avión, que hay muchos lugares que visitar que son muy bellos en este mundo y estás teniendo miedo al miedo. Porque el miedo real, como hemos dicho, puede ser experimentar una emergencia, pero estadísticamente sabemos que el avión es uno de los medios más seguros que hay. O sea, en realidad ese miedo está basado sobre creencias distorsionadas, sobre paradigmas falsos y habría que trabajar sobre esas creencias. Siempre que hay un miedo de ese tipo, miedo al miedo, hay una creencia limitante que lo sustenta. Algo ocurrió, eh, seguramente, en una situación que fue muy impactante y que nos dejó huella en el subconsciente. Todos estos miedos se pueden trabajar. Sí, todos estos miedos los vamos a ir viendo. El miedo a la muerte,
me dicen a mí, una memoria antigua de otras realidades o conciencia. Sí, muchas veces los miedos pueden ser incluso que no sean nuestros, que sean mm, del pensamiento familiar, esté envuelto ahí en ese pensamiento familiar, o sea, un miedo que nosotros nos hemos impregnado de ese miedo por esa susceptibilidad o esa tendencia a empaparnos de ese miedo. Todos estos miedos los vamos a hacer. Voy a hacer vídeos hablando de todos estos miedos y dando herramientas. Y ahora aquí vamos a ver herramientas para tratarlos. ¿Le tienes miedo a las lagartijas? A los reptiles, ¿no? Bueno, miedo al miedo. Por ejemplo, miedo a las relaciones personales. Hay muchas personas que le tienen miedo a comenzar una relación amorosa o amistosa. O sea, detrás de este miedo, el miedo real, es el miedo a ser rechazado por la otra persona. Pero ese constante miedo al rechazo puede hacer que alguien sea excesivamente cauteloso, reservado incluso o distante, y puede ser que esté desaprovechando oportunidades para conocer a una persona que le sea afín y que pueda ser, si es el tema de pareja, que pueda ser una pareja adecuada para esa persona, ¿no? Y ese miedo, ese temor constante volvemos a lo de antes, es el miedo al miedo. El miedo al miedo es realmente lo que nos hace daño y está basado, como hemos dicho, en ilusiones, en paradigmas falsos. Oportunidades de carrera. O sea, muchas personas se plantean cambiar el trabajo en el que están no les satisface, no les gusta y el miedo les paraliza y los mantiene en su zona de confort, donde el ego intenta siempre de una manera y de otra mantenernos en la zona de confort, porque en la zona de confort es donde no se crece. Si queremos crecer, hay que salir de esa zona. El miedo real puede ser miedo real, puede ser que nos cojan o que no nos cojan. Eso es una realidad, o sea, no es algo ficticio. Pero aquí vemos el miedo al miedo. El miedo a ser rechazado puede impedir que una persona ni siquiera, o sea, ni lo intente. O sea, tenemos tanto miedo al miedo sobre esta cosa, o sea, la cosa pasa a un tema secundario y el miedo se pone en primer lugar. Y ese miedo nos limita nuestro crecimiento profesional y personal debido a la ansiedad anticipada. O sea, nos estamos anticipando los resultados y el ego te hace creer que ese fracaso anticipado es la opción más probable para que tú ni siquiera lo intentes. Otro miedo muy recurrente, el miedo a las enfermedades. Miedo a las enfermedades, o sea, miedo a que nos diagnostiquen una enfermedad. Este miedo es muy habitual. La hipocondría y situaciones similares hacen que tengamos miedo. El miedo real, lidiar con el tratamiento y sus efectos, ¿vale? Sabemos que muchos tratamientos, muchas enfermedades tienen efectos secundarios, pero aquí viene el miedo al miedo, temor a lo que podría suceder, puede ser tan angustiante que impide que las personas busquen ayuda médica a tiempo, lo que podría empeorar su condición más que la enfermedad en sí. O sea, el miedo al miedo hace que descuidemos nuestra salud, evitemos ir al médico cuando lo necesitemos y eso hace, el miedo al miedo lo que hace es agravar más la situación original. O sea, el miedo nunca es la solución, siempre es el problema. Y daros cuenta que muchas veces nuestra lucha debería estar enfocado con nuestra incoherencia, porque el miedo nos hace ser
muy incoherentes en nuestro comportamiento. O sea, tenemos que tener la valentía de atravesar estos miedos. Muchas veces estos miedos son tan intensos que se convierten en fobias. Miedos muy intensos. Y esos miedos muy intensos hay que atravesarlos poco a poco. Situaciones que podamos controlar. No podemos atravesar un miedo que es muy intenso, porque esa intensidad puede ser contraproducente. Hay que hacerlo de forma paulatina y progresiva. Aquí una herramienta para que se nos quede fácil es la técnica de los 3 haces. ¿En qué consiste esto? La actitud de nosotros ante el miedo debe ser admitirlo. O sea, no podemos engañarnos a nosotros mismos y decir, no tengo miedo a esto, cuando realmente lo estoy sintiendo. O sea, una de las cosas que hace el ego continuamente es engañarte, seducirte a que creas que tú no tienes el miedo, pero llega la situación y sí lo tienes. O sea, la primera actitud ante el miedo es admitirlo. La segunda actitud que debemos tener en los 3 haces, ¿por qué? Porque empiezan las 3 por A, es atender el miedo. O sea, detrás de ese miedo hay una serie de emociones y creencias subyacentes que alimentan ese miedo. Esa es la causa de nuestros miedos. El hecho de evitarlos, ¿qué hace? Pues hace que ese miedo se autosustente, se haga más fuerte y nuestro miedo se haga más intenso. Y por último, en esta técnica de los 3 haces, atrévete. ¿Atrévete a qué? A confrontar el miedo. Lo he admitido, lo he aceptado, lo he observado, lo estoy analizando y por último, me voy a atrever a confrontarlo. Y esto es y realmente lo que más nos hace crecer aquí en el plano personal, espiritual, emocional y a todos los niveles, lo que más nos hace crecer es esos momentos que son tan inconfortables, esos momentos de los que queremos huir, porque realmente cuando tenemos esa situación inconfortable lo que queremos es huir, pero cuando nos quedamos y tenemos esa valentía de atravesar ese miedo, eso es lo que hace que crezcamos de manera exponencial. Y es ahí donde el ego no quiere ir. O sea, os invito a que apliquéis la técnica de los 3 haces, que lo apliquéis fácilmente a vuestro día a día. Admitirlo, o sea, aceptar el miedo, observarlo, atenderlo y atreverte a confrontarlo. ¿Que cómo se puede confrontar? Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo, vamos a dar muchas claves, muchos tips para entender cuál es la raíz del miedo. Claves. El miedo es una ilusión. La única energía que gobierna el universo es el amor. Y por ausencia, el miedo es ausencia de amor. Y por tanto, si el amor es lo único real, el miedo es una ilusión. Forma de reducir y neutralizar el miedo. Quitarle importancia a la cosa. Intención y miedo. Miedo que se alimenta de la incertidumbre. Desapego. Uso de la energía. Perdemos muchísima energía cuando estamos metidos en esa dinámica de miedo. La dualidad del espejo y el miedo y las capas de la realidad. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos porque son claves. Y son muy fáciles de entender y cualquiera lo puede integrar en su día a día. Aquí de lo que se trata es de que nosotros hagamos un uso práctico de todas estas herramientas.
Porque del miedo todo el mundo sabemos mucho, pero de lo que se trata es de salir de esa zona de confort. Vemos aquí, el miedo se ve como una ilusión creada por la mente. Claro, el miedo es una creación creada por la mente egoica, o sea, por una parte de la mente que está secuestrada por el ego. Es una ilusión, porque el ego no es nuestra verdadera identidad. Ha usurpado la verdadera identidad de nuestro verdadero yo. Ya hablaremos sobre eso. Y aquí tenemos un ejemplo de un miedo muy recurrente, que era el miedo a hablar en público. Y tengo que decir que yo tenía mucho miedo a hablar en público antes. ¿Por qué? Porque ese miedo de hablar en público estaba alimentado en ese miedo a fracasar. O sea, situaciones que me habían pasado en el pasado y lo que hacía era traer el pasado al presente. Y ese es uno de los grandes errores, porque cada momento es diferente. Y en cada momento podemos conseguir aquello que queramos si somos capaces de atravesar el miedo. Otra de las claves. Vemos que una de las claves es quitarle importancia al asunto. Ejemplo, estás en una entrevista de trabajo, pues quítale importancia. Si realmente no consigues ese trabajo en esa entrevista, habrá nuevas oportunidades. Vivimos en un universo repleto de oportunidades. Y una de las cosas que quiero aquí exponeros y compartir con vosotros, que cuando yo descubrí esto, digo, esto es un secreto fantástico, es decir, nadie, no, aquí cuando venimos a este mundo venimos con una película, una línea de tiempo. Ese escenario de esa película o de esa línea de tiempo no se puede cambiar. Y por eso todo el mundo está luchando por cambiar esa película o esa línea de tiempo. Lo que te va a ocurrir, te va a ocurrir. ¿Y cuál es el secreto? El secreto que lo que sí nosotros podemos hacer es elegir un nuevo escenario, una nueva línea de tiempo. No nos enfoquemos en luchar contra lo que no podemos cambiar. Elijamos, porque ese es nuestro mayor tesoro, libre albedrío, elegir una línea de tiempo mucho más favorable. Una línea de tiempo que sea esa línea de tiempo donde están nuestros sueños. Y enfoquémonos en construir lo que queremos, no en destruir lo que no queremos. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en destruir lo que no queremos, lo hacemos más fuerte. La intención y el miedo. Por ejemplo, la intención debe ser clara y sin duda cuando queremos manifestar nuestros deseos. Si en nuestro deseo de crear un negocio hay muchas dudas, no hay fe en nosotros mismos, no hay esa confianza necesaria, no hay ese entusiasmo, esa ilusión y el miedo está ahí impregnándolo todo, seguramente ese negocio se va a caer. La mejor forma de que un negocio sea próspero es meter a Dios, o sea, meter la terceridad, o sea, que ese negocio sea bueno, que sea un negocio que mejore el mundo de alguna forma. Me centro en las necesidades que puedo atender con ese negocio y intento de alguna forma mejorar la vida de las personas. Aquí un tema muy importante es el tema de los péndulos energéticos. Los péndulos energéticos, ¿qué son? Son estructuras de energéticas donde esas estructuras se alimentan de las emociones humanas de los miembros. Por ejemplo, un péndulo energético que genera muchísimo miedo es la de los medios de comunicación, que lo podéis ver. No te dicen ni una noticia positiva, todas son negativas.
Y en el mundo ocurren cosas buenas también. Lo que pasa es que todo el foco está en el miedo, en crear miedo en la población, que la población esté en su zona de confort y de esa forma sea más y mejor manejable por los estamentos de poder. O sea, si sé que los medios de comunicación me están generando miedo y yo soy susceptible a eso, dejo de verlo. Me salgo de esas estructuras energéticas que se alimentan de mi emoción. Aquí en España, otra estructura energética que genera mucho, que mueve mucha energía emocional, es el tema del fútbol. El fútbol mueve mucha energía. Y claro, de alguna forma hace que tu sistema de pensamiento tiene que estar alineado con ese péndulo. En el momento que tú dejas de pensar igual, el péndulo te intenta eliminar. La práctica del desapego, fundamental. Realmente lo que nos hace sufrir es generar expectativas sobre lo que nosotros deseamos. Cuando nosotros dejamos de tener expectativas, el miedo se desactiva. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de un deportista que solo se concentra en el juego en lugar de ganar. Si ese deportista está obsesionado por ganar, eso va a generar mucho tensión, mucho estrés, va a salir el miedo al fracaso, o sea, va a generar demasiadas expectativas y lo que va a ocurrir es que baje su rendimiento. Por tanto, el desapego es fundamental, quitarle importancia a todo. Este mundo ya es suficientemente duro y es un mundo en el que hay mucho dolor y mucho sufrimiento para que nosotros encima le añadamos más. O sea, de lo que se trata es de quitarle sufrimiento y miedo a este mundo. El uso de la energía. Sabemos que el miedo nos consume muchísima energía. El miedo es un ladrón, un vampiro energético brutal. Cuando nosotros sentimos ese miedo, nuestra creatividad, nuestra capacidad mental cae en picado. Y eso lo saben. Las élites que gobiernan el mundo lo saben. Es mucho mejor tener a la población sumida en el miedo antes que una población que deje de tener miedo. Por ejemplo, si nos preocupa constantemente, estamos preocupados por problemas que aún no han ocurrido, perdemos muchísima energía. Y si nos damos cuenta, muchas veces hemos tenido un miedo en nuestra vida ante eventos que nunca han ocurrido. O sea, aquí nos damos cuenta de que el miedo está basado en ilusiones de la mente. Aquí la dualidad del espejo. El mundo es un espejo y lo que refleja ese mundo, no hay una realidad externa objetiva para todos iguales. El mundo, si hay 7.800 personas en el mundo, hay 7.800 versiones diferentes del mundo. O sea, el mundo es una proyección de mi mundo interior. No existe un mundo externo, hay objetivos que sea igual para todos. Si hay un evento, imaginad, hay un evento, hay un accidente de tráfico y hay 10 personas que han estado viendo ese accidente, tú le preguntas a cada una de esas 10 personas y cada una de esas 10 personas te va a dar una versión diferente a la otra. ¿Por qué? Porque le va a poner connotaciones subjetivas, le va a poner la percepción que tuvo, o sea, va a ser una proyección de cómo le ha impactado ese evento. Por ejemplo, si nosotros creemos que el mundo es un lugar hostil, pues nos comportaremos de manera defensiva. O sea, cómo veo el mundo es una proyección de mi mente, de mi estado mental, de mis creencias, de mis miedos, de mis emociones. O sea, que tengamos en cuenta
que donde hay que trabajar no es ahí fuera en el mundo, sino en nosotros, porque la causa de ese mundo somos nosotros. El miedo y las capas de la realidad. El miedo puede atraparnos en capas de realidad no deseadas. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que ese miedo nos puede tener atrapados en situaciones que nosotros no queremos. ¿Y cómo se puede cambiar la percepción de esto? Pues la percepción se puede cambiar cuando nosotros, en vez de quejarnos, en vez de tener ese rol de víctima, empezamos a tener confianza y gratitud de lo que tenemos y de las nuevas oportunidades que se nos presentan en la vida. La mejor forma de deshacer el miedo es la gratitud y esa confianza. Otra herramienta fundamental, el observador neutro. ¿Quién es el observador neutro? Ese que no juzga, es nuestra alma. Y por eso es muy importante conectar con ese observador interno que cada uno de nosotros tiene, porque ese observador es el alma. Y ese observador va a poder ver, identificar esos miedos sin engancharse emocionalmente. Porque el problema es cuando el miedo nos engancha, nos atraviesa y entramos en esa dinámica, en ese bucle de que se activan emociones negativas que alimentan aún más ese miedo. Por ejemplo, si tienes un conflicto personal con una persona y esa persona de alguna forma te produce algún tipo de miedo, obsérvate a ti sin juzgarte, porque puede ser que el problema no esté en esa persona, sino que esté en ti. Y ahora vamos a ver el miedo y las creencias, porque detrás de cada miedo hay una creencia subyacente muy fuerte que, que le está dando alimento a ese miedo. Vemos que el miedo surge cuando atribuimos un determinado, le damos mucho significado a algo, creando un potencial energético excesivo que altera el equilibrio y genera fuerzas dirigidas a eliminar ese potencial. ¿Qué quiere esto decir? El universo continuamente está en una situación de equilibrio energético. Quiere decir que cuando nosotros ponemos demasiado potencial, imaginar que tenemos todo el foco de atención en el miedo, estamos atrayendo esa cosa a la cual le tenemos el miedo. Y de lo que intenta el universo es rebajar ese exceso de energía. Por tanto, fijaros la importancia de ser conscientes. O sea, cuando vemos que tenemos muchas expectativas, o sea, son realmente las expectativas las que nos hacen sufrir. ¿Cómo podemos dejar de sufrir? Dejando de poner exceso de expectativas en nuestras relaciones, en una oportunidad nueva que tenemos de generar un negocio. Disfrutemos más del proceso más que del resultado. Porque si nos enfocamos solamente en el resultado, estamos generando quizás demasiadas expectativas. Y sabemos que el universo tiende a equilibrar. Si estamos poniendo demasiado potencial energético en algo, hay unas fuerzas que son equiparadoras del universo que van a actuar y normalmente actúan en nuestra contra. O sea, fijaros la importancia de tener un equilibrio energético en nuestra vida, un equilibrio entre la parte masculina y la parte femenina, entre el dar y el recibir. La mayoría de las personas tienen exceso de potencial energético en su deseo de recibir para ellos mismos. Ese potencial hay que equilibrarlo. Otra cosa fundamental es, como no, las creencias limitantes desde la infancia.
sabemos que esas creencias limitantes se desarrollan en la infancia, como el miedo al abandono, a no ser suficiente, y se reflejan en nuestros patrones de conducta adultos. Y ese patrón o ese ciclo de miedo se va reafirmando a través de estas creencias limitantes. O sea, si queremos quitar capas de miedo en nuestra vida, tenemos que ir a esas creencias que le dan la base a esos miedos. Autoconvencimiento y miedo. Estamos trabajando sobre las creencias que le dan la base al miedo. O sea, nosotros debemos de evitar luchar contra el miedo tratando de convencernos de que no lo tenemos. Eso solamente hace aumentar el potencial energético excesivo del miedo. O sea, el luchar contra el miedo refuerza el miedo. En lugar de eso, debemos aceptar, como hemos visto, y actuar a pesar de él. Y esa es la estrategia más efectiva. O sea, te está diciendo tu ego o esa capa de miedo que tú no actúes. El camino correcto es lo contrario a lo que te está insinuando tu ego. Siempre. Otro factor es la observación de esas creencias limitantes, porque esas creencias limitantes son las que realmente están favoreciendo y alimentando ese ego. Identificar y transformar nuestras creencias limitantes en creencias potenciadoras. Tenemos el poder de cambiar esa creencia limitante a una creencia potenciadora y crear nuevas conexiones neuronales y desactivar las antiguas, reduciendo el miedo que estas creencias generan. O sea, nosotros tenemos la capacidad de crear nuevas redes neuronales que estén sustentadas en creencias mucho más positivas que potencien nuestras capacidades y recursos y dejar de alimentar esas viejas conexiones neuronales. Por tanto, no se trata de luchar, se trata de crear algo nuevo. El miedo y la responsabilidad. Vemos que el miedo también tiene su base en la autoexigencia y en la responsabilidad excesiva que aumentan el miedo. O sea, exigirnos más de la cuenta y responsabilizarnos de forma excesiva, o sea, cargarnos con responsabilidad que no es nuestra y autoexigirnos más de la cuenta, causa miedo. Liberarse de esa necesidad de controlar cada resultado y aceptar la incertidumbre nos permite manejar mejor nuestros miedos y vivir con mayor libertad. O sea, una de las cosas que tenemos que aceptar es que en este mundo la certeza absoluta no existe. Tenemos que empezar a aceptar que la incertidumbre forma parte de las normas de este mundo y por tanto aceptar que no podemos controlarlo todo. En realidad, prácticamente no controlamos nada, pero esa es una de las estrategias del ego, el hacernos creer que controla, cuando en realidad no controla nada, o casi nada. Esto no quiere decir que no planifiquemos, que no tengamos nuestras metas. Lo que quiere decir es que el ego te hace tener la ilusión de control. Y realmente, ante cualquier evento, puede haber millones de posibilidades y con nuestra mente es imposible de manejar eso ni de controlar. Por tanto, lo mejor es fluir y darnos cuenta, aceptar que la incertidumbre siempre está ahí. ¿Mm? Para mi preparación. Ujú. Este es mi... Yo creo que si tenéis Pero ¿qué crees? preguntas sobre el miedo, creo que estaría bien. Mándale, métela. Otra vez a tu llave. Y dile que me... Ahí se olvidó. Porque aquí viene esta parte del módulo del miedo, donde vamos a entrar de lleno,
pero lo vamos a dejar para la próxima clase porque aquí hay muchísima información. La tuve que El tema del miedo da para muchísimo y, y una de las cosas que tenemos que tener presente es que si veis la palabra miedo, el origen del miedo, ¿cuál es? Si os dais cuenta, miedo tiene estas letras y la palabra o el conjunto de palabras mi ego, las mismas letras, solamente cambia la E por la G. O sea, la raíz del miedo es mi ego. ¿Dónde tenemos que trabajar? Sobre el ego, quitar capas. La forma de trabajar los miedos es a través de quitar capas de ego. Había preparado una explicación cabalística del miedo. Si no tenéis preguntas, este tema da para muchísimo. Si no tenéis preguntas, puedo pasar a hacer la explicación de los secretos del miedo. Que es muy interesante y va a cambiar, creo, la perspectiva que tenemos. Aquí hay una pregunta. Sí, por favor. Vale. Antes que nada, os quería compartir un ebook que he estado preparando para vosotros. Eh, es un ebook sobre herramientas prácticas para la integración y trascender las emociones negativas, porque es muy importante saber que las emociones negativas son las que están detrás del miedo y son el alimento del ego. Y de lo que se trata es de dejar de alimentar aquello que nos hace daño, porque una actitud inteligente es mirar para adentro, porque si es dentro donde está el problema, ¿qué hago mirando fuera? Tomar conciencia de que la solución a nuestros males está allí donde se originaron, y se originaron en la mente. Y es sobre la mente donde debemos de trabajar. La causa siempre es mental. Vale, pues voy a compartir con vosotros eh, aquí en el chat para que lo descarguéis un manual para integrar y trascender las emociones negativas. Vale, vamos a poner esto en grande. A mí me gusta irme a la raíz porque las palabras en hebreo esconden grandes secretos, grandes revelaciones. A través de las técnicas de gematría podemos ver cosas que de otra forma no las veríamos. Hay diferentes técnicas de gematría, hay muchas. Estoy haciendo un manual eh, que quiero terminar de aquí a final de año para que se va a llamar Manual de Kabbalah para todos. O sea, que todo el mundo tenga esta herramienta y pueda a su vez revelar secretos. Y uno de mis deseos es crear una plataforma que se va a llamar Pensamiento Circular, donde las personas puedan compartir secretos exclusivos que ellos mismos revelen, no un copia y pega de otros sitios. No esos largos textos que hay en muchos grupos, que son textos enormes. Se trata de que cada persona se dé cuenta de que puede revelar grandes secretos. ¿No deja abrir? Vale, lo voy a mirar y luego lo comparto, ¿vale? No sé qué ha podido pasar.
Bueno, tenemos que la palabra para miedo es esta, se llama pajad. Vale, no os preocupéis que lo voy a compartir de otra forma. Vemos que el miedo es una onda lenta que está arraigada en lo más profundo de nuestro ser. O sea, nadie en este mundo deja de tener miedo. Todo el mundo tiene miedo a algo. Vemos que la gematría de la palabra miedo en hebreo es 92. Y esta cifra, 92, coincide con la palabra dahaf, que significa impulso. O sea, lo que hemos hecho es, si os dais cuenta, porque aquí tenemos en la palabra impulso y en la palabra miedo, tenemos justamente las mismas letras. Pero, si os dais cuenta, lo que hemos hecho es permutar, cambiar el orden de esas letras. Hemos puesto la Dalet que estaba al final, la hemos puesto al principio, la Het se ha quedado igual en el centro y la Pei se ha ido al final. Y fijaros cómo cambia el significado cuando movemos esa energía, porque tienen la misma gematría, o sea, tienen la misma energía, pero hemos permutado las letras. Y permutando las letras conseguimos un significado diferente, o sea, estamos reposicionando la energía y pasamos de tener miedo a que ese miedo sea un impulso. Sí, la fobia es un miedo más intenso. Eso ya lo veremos próximamente. Es un miedo muy intenso incluso que puede paralizarte literalmente. Yo he visto personas con fobia que se han quedado clavadas, o sea que no pueden actuar, se han quedado totalmente bloqueadas. Vemos que cambia el significado al permutar las letras, sugiriendo que el miedo es como una corriente subterránea que fluye en nuestras acciones y pensamientos, aunque a veces lo percibamos de manera lenta y sutil. O sea, fijaros que el miedo puede ser un impulso de cambio tremendo. Cuando nosotros nos atrevemos a atravesar ese miedo, a cambiar la energía a través de las letras, lo podemos ver y se convierte en un impulso. Imaginemos que el miedo como una onda en el océano, moviéndose en una cadencia pausada pero constante, como el lento avance de una tortuga marina. O sea, el miedo hace que vayamos muy lento, que todo sea muy lento. Y al contrario del amor, el amor es una onda de energía rápida. Nos hace actuar de forma muy fluida, muy rápida. Y el miedo es todo lo contrario. Por eso el miedo puede ser una fuerza que nos empuja hacia la inmovilidad, o sea, a la huida, a la no acción, a la zona de confort, impidiéndonos avanzar con confianza en nuestro camino espiritual y emocional. Además, fijaros cómo la gematría nos da esta información de lo que sabemos del miedo, pero nos la da a nivel de numerología. Fijaros la belleza de la gematría. Vemos que al explorar la gematría de Pajat, que es miedo, descubrimos también que coincide con la palabra Saf, que significa tortuga. O sea, el miedo nos hace ir a paso de tortuga, ser muy lentos. Esta analogía nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del miedo como una entidad que nos envuelve gradualmente como el caparazón protector de una tortuga ¿No puedes hacer y la en el iPad? recuerda del peligro percibido de su entorno. O Con las sea, fotos el o puedes hacer miedo con las... nos hace ir lentos como una tortuga. Estamos en modo de protección y eso hace que prácticamente no nos movamos, que no actuemos. ¿Cómo nos podemos liberar del miedo? ¿Cómo nos podemos liberar de esta onda lenta que es el miedo? ¿Cómo podemos deshacernos de sus cadenas y encontrar la libertad interior? La respuesta, lo hemos visto en parte en la explicación de hoy, yace en la comprensión profunda de su naturaleza y el coraje de confrontarlo. Así como la marea
eventualmente se retira, llevando consigo las huellas de su paso, también podemos superar el miedo y encontrar la paz interior con valentía, determinación, cuando nos convertimos en navegantes intrépidos, o sea, cuando realmente nos atrevemos a actuar y ese miedo, aunque esté ahí, que no controle nuestra vida. Nosotros nos ponemos por delante del miedo, aunque el miedo esté atrás, y nosotros somos el capitán de nuestro navío. El miedo hay que, por todos los medios, impedir que el miedo controle nuestra vida. Muy bueno. El caparazón es una capa dura en el corazón, efectivamente. Claro. Vemos también a través de la gematría que el miedo, o sea, la gematría del miedo coincide con la palabra designada para suciedad, contaminación o infección, misegen. O sea, el miedo es como un virus que te contamina, que te infecta. Fijaros que es la misma gematría que miedo, 92. La cantidad de información que podemos tener a través de la gematría. Eh, las letras que suman 92 es para miedo. Yo meditaría las letras permutadas para impulso. O sea, convertiría algo negativo en positivo a través del seruf, a través de las permutaciones. No, yo no meditaría en las palabras, en las letras para miedo. Todo lo contrario, las cambiaría de orden y cambiaría la energía. Ese impulso lo utilizaría para trabajar algún miedo específico. ¿Qué vemos? Vemos que esta asociación nos invita a reflexionar sobre el miedo como un agente contaminante. Hemos dicho como una especie de virus que se infiltra en nuestra mente y en nuestra alma, dejando rastros de desasosiego, perturbación en nuestro ser. Sí, si queréis, os voy a pasar este limud, este estudio sobre el miedo, para que lo tengáis. Vemos que el miedo en su esencia actúa como una infección sutil. O sea, podemos poner el paralelismo porque es que es igual de poner el miedo como si fuera una especie de virus o una bacteria que contamina, en vez de nuestro cuerpo físico, contamina nuestra mente a nivel de pensamiento y emociones, contaminando nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Es como un veneno que se filtra silenciosamente en nuestra conciencia. El miedo puede distorsionar nuestra visión de la realidad y mantenernos prisioneros de nuestras propias ilusiones. No os preocupéis que lo voy a compartir. O sea, en conclusión, por favor, mandadme un mensaje privado todas las personas que quieran este estudio y os lo voy a compartir gustosamente, ¿vale? Claro. O sea, tenemos que reconocer el miedo, saber que es una onda lenta que está presente en nuestras vidas, en todos. No hay aquí nadie en este mundo que no tenga miedo a algo. O sea, el miedo es consustancial a nuestra existencia aquí en este mundo físico. Una cosa es aceptar que ese miedo existe y otra cosa es permitir que maneje o domine nuestra vida. Nuestra actitud debe ser de ponernos delante del miedo. Aunque seamos conscientes de que ese miedo esté atrás, que ese miedo no nos controle. Cuando nosotros nos posicionamos por delante del miedo, abrimos una puerta hacia la liberación y el crecimiento interior, con cada paso que damos en el camino de la autoexploración y transformación. Y de esta forma nos convertimos en personas más auténticas, porque el miedo, ya lo veremos, los miedos lo que hace continuamente es crear máscaras que ocultan nuestra verdadera identidad. Cuando nosotros nos atrevemos a mirar para adentro y transformarnos,
nosotros quitamos capas, quitamos máscaras y nos convertimos en personas más auténticas. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Seguiremos hablando del miedo. No sé si tenéis alguna pregunta sobre algún miedo específico. Voy a trabajar los miedos más recurrentes que hay. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al fracaso, todos los tipos de miedo, porque todos tienen la misma raíz. Todos tienen la misma raíz. Las creencias distorsionadas y sobre todo la creencia en que somos seres separados. Todos estamos conectados porque todos formamos parte de uno mismo. El miedo al fracaso en general, personal, amoroso y de energía del dinero. O sea, daros cuenta que el miedo, el programa maestro del miedo es la escasez. Y nos tenemos que dar cuenta de que el funcionamiento del universo es pura abundancia. Y el ego funciona a la inversa de ese funcionamiento del universo. ¿Que te da miedo preguntar? Ahora mismo tienes que preguntar. Margarita, no tenga ningún problema en preguntar. Dicen que la pregunta más tonta que hay es la que no se hace. O sea, que tú preguntas, no tengas miedo. Precisamente hoy es el momento adecuado para que dejes de tener miedo. Cuando uno comienza a tener malos pensamientos acerca de algo, ¿qué puede pasar? ¿Qué se puede hacer para cortar esos malos pensamientos? Ok, Pues maestro. ¿Me escucha? sí, Ok, bueno, me atrevo, me animo. qué bien. Eh, Mire, pasa que, ¿cómo darnos cuenta? Bueno, cuando hemos crecido en un ambiente de violencia, y la mayor parte de nuestra vida hemos estado en un ambiente de sumisión, en el que poco se nos permite expresarnos y cuando nos expresamos nos limitan o nos callan. Em, ¿Cómo darnos cuenta de que es nuestro ego el que nos está controlando si todo el tiempo hemos estado con esa creencia, ¿verdad? Claro. Eh, Mira, mm, Margarita, una de las cosas que quiero decir es que nosotros elegimos, pero al milímetro, toda la película de vida que vamos a traer aquí en nuestra experiencia física. O sea, incluso elegimos hasta la forma y el momento de morir, cuando estamos en situación, cuando estamos en estado de alma. Y la mejor forma de que el ego no te controle es actuar desde el corazón, porque el ego es continuamente está juzgando. Y lo bueno que tiene el corazón es que no juzga. El corazón no juzga. El corazón es el equilibrio entre la columna derecha y la columna izquierda. Por tanto, activar el corazón es tener el equilibrio entre la energía masculina y la energía femenina. O sea, el deseo de dar, de compartir y el deseo de recibir. Cuando, Shalom, maestro. Entonces, una pregunta respecto a lo que nos está diciendo. ¿Cómo hacer que sea el corazón el que sienta, el que juzgue ante esto que estamos viviendo nosotros diariamente? claro. Danos un ejemplo Mira, vivido, real. mira, lo que más daño nos hace es la falta de coherencia. O ujú. sea, tú quieres actuar desde el corazón, sé coherente contigo mismo. Ser La coherente contigo ignorancia, misma no quiere decir que sea la persona más buena del mundo, la más cándida, con todos los demás, ayudando siempre a los demás, pero te tienes a ti misma abandonada. Equilibrio entre dar y recibir. Coherencia. Coherencia entre lo que pienso, entre lo que hablo y lo que hago. En el momento que una persona no es coherente, su mente, su ego, la machaca. O sea, la forma de actuar con el corazón es ser coherente. O sea, coherente maestro. contigo mismo, auténtico contigo mismo. Siendo auténtico contigo misma, no será con los demás.
Siempre que estamos actuando del ego, siempre hay alguna incoherencia. Maestro, entonces aquí yo me doy cuenta que lo más importante es tener conocimiento Claro, claro. y pues le agradezco mucho por compartirnos, por este espacio. Gracias a vosotros por estar aquí. Vosotros sois Me los va que lo hacéis ilumi- posible. me va iluminando un poco mi camino. Claro que sí. Esto es una de las cosas que tenemos que intentar evitar es ser impacientes, porque el ego lo quiere todo rápido, lo quiere ya, es la inmediatez y la mejor forma es disfrutar del proceso. O sea, nosotros hemos venido aquí a este mundo a experimentar. Hemos venido aquí a experimentar. Lo que nos vamos a llevar a este mundo es la experiencia, no nos vamos a llevar otra cosa. Para cuando estemos en el otro plano, que no nos tengan que decir lo que ya hemos experimentado, ya eso lo hemos experimentado. Y por lo visto, bajar a la experiencia de este mundo, del espacio-tiempo, donde la densidad es mayor que es donde hay más densidad, más contraste, y donde está todo permitido, aquí en este mundo, es lo que más evolución le produce al alma, porque se va a llevar muchas experiencias de aquí. Y si nuestra vida está plagada de miedo, nos estamos evitando tener tantas experiencias. Hemos venido a experimentar, somos exploradores del espacio-tiempo. Ya, muchas gracias. Gracias a ti, Margarita, y enhorabuena por atreverte a hablar en público. Es un Gracias. paso de gigantes. Si no hay más preguntas, pues vamos a dejar esta sesión aquí. Los que estén interesados en este estudio sobre el miedo, que me manden un privado y yo gustosamente se lo comparto. Maestro, ¿cómo hacemos o cómo hago para entrar con usted en contacto? Porque lo he buscado, no he podido buscar la forma de saludarlo por el interno. Sí, ¿cuál es tu nombre? Diógenes Manuel Medina Dávila, de Barranquilla. Diógenes de Barranquilla, Colombia. Sí, dime, Gracias. Manuel. Es que, Sí, no, es preguntarle cómo hago para contactarlo por el interno, porque me voy al grupo, pero no me ubico, no logro cómo saludarlo por el interno. sí, yo soy el administrador del grupo. Me puedes ver en el listado de miembros, el administrador. Me vas a ver que tengo que está allí lo que tengo en el avatar del WhatsApp es este símbolo. Que si lo ven, este símbolo tiene mucho significado. El de transmútate, pensamiento circular. Si se dan cuenta, es la Medbet y la Medbet. O sea, corazón y corazón, dos corazones. Y la Aleph en medio. Y si suman las gematrías, es 65. Y 65 es el nombre de Dios para Malhut, que es Adonai. O sea, este símbolo lo verás. Amén, amén, qué lindo. Dime. Estaba diciendo amén, amén, qué lindo. Me encanta Sí, escuchar hebreo. Vivo por sí. eso. Sí, Sí. sí, pues uno de mis deseos es crear esa plataforma de pensamiento circular donde se compartan secretos que las personas hagan de forma exclusiva, no que copian de otros, que la gente pierda el miedo, se suelte y vean que este conocimiento es accesible a todos. Maestro Eche, quiero decirle, comentarle algo que me ha pasado muy recurrentemente, casi no he podido entrar. Yo llevo un año con algunos accidentes físicos en la parte derecha de mi cuerpo, ¿sí? Hace 20 días el último fue un volcamiento en el auto y tuve una fractura, se me desprendió la mano derecha. Después me quemé la mano derecha, después el seno, indiferente. Entonces, yo no he tenido miedo, he guardado mucho silencio. Ujú. Poca gente viene
a visitarme y sí quieren como implantarme eso, ¿sí? Tenga Pues cuidado, está haciendo haces bien. incorrecto, Dios la está castigando, el cielo. Entonces yo solo me quedo callada, pero ahora que estoy escuchando totalmente ya consciente de esto, digo, por eso le preguntaba, ¿cómo hago para que sea mi corazón? ¿Sí? Y no mis pensamientos, porque siempre trato de anular todo y yo guardo mucho silencio porque yo sé que todo es balanza en el universo. El universo siempre se equilibra, ¿sí? Exacto, exacto. Sí. Eh, Entonces mi pregunta es eso, ¿cómo trabajo esto en el corazón ante las date cuenta que la sefirá designada en el árbol de la vida para corazón es Tiferet. diferentes? Sí. Y precisamente Tiferet, la sefirot, la sefirá que tiene por debajo es Yesod. Amén. Y Yesod es la sexualidad y muchas más cosas. Y también la identidad del ego está en Yesod. Precisamente para llegar al corazón hay que trascender Yesod. Y Sí, Yesod es la sefirat más complicada porque es la única que conecta con Malhut. Es el principio amén. masculino y Malhut el principio femenino. Pero maestro, algo que quiero compartirles ya es que yo soy casada con un judío, ¿sí? Y nosotros en nuestro Shabbat, de la noche, o sea, son con meditaciones, o sea, tratamos de ser eh, lo más íntegro con Akadosh Baruj Hu en nuestras relaciones, o sea, lo más puro, él guarda el brit, lo más que podamos. Bueno, ya somos personas ancianas, entonces, y yo sé que es Tiferet, ¿sí? Ujú. Yo sé que es compartir esto. Sí, Solo quiero eso, solo quería escuchar de usted lo del corazón, de cómo hago para el corazón, porque normalmente trato de bloquear todo lo que la gente dice, porque somos aquí en mi hogar una persona, acá en Colombia, muy ausente del común, de estar claro. afuera, ¿sí? Porque, pues por la situación de que estudiamos, practicamos y todo, pero Date cuenta de una cosa. Todo el dime. mundo, o la mayoría, no todo el mundo, pero la mayoría está en su deseo de recibir. Solamente quieren Ah, recibir para ellos mismos ok, sí, y tienen esa clipa en el corazón. Y si te das cuenta, la energía baja desde el Ein Sof y pasa por Keter, Jomá, vale, Binah y Gesed. Y Gesed es el dar. O sea, primero se empieza dando y luego recibiendo. gracias. Ok, sí, 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 sí. Y eso está invertido aquí en este mundo, porque la mayoría de la gente lo que quiere es recibir. Recibir, recibir. Y Sí. la forma de recibir es dar. Ay, ok, 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 sí lo entendí. Ay, qué lindo, maestro, muchas gracias. Gracias a Sí, lo ti. entendí. Gracias, gracias. Shalom. Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima sesión y gracias por vuestra presencia y compartiré en un rato el vídeo de hoy, ¿vale? Bueno, shalom. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, maestro. Gracias.